Quédate y escucha. Relatos nocturnos para no dormir. Estás en La Vaca en el Tejado, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Empezamos. La voz del otro lado de la puerta. Elena tiene 34 años y vive sola en Tenerife desde hace poco. Apenas lleva un mes en aquel piso de alquiler, en un edificio antiguo, de esos que crujen, suspiran y parecen no dormirse nunca del todo. Son 3 plantas sin ascensor, con 2 viviendas por rellano, paredes finas, tuberías viejas y un silencio raro que nunca llega a ser silencio completo. No cree en fantasmas, nunca ha creído, pero desde que se mudó, duerme mal. A veces oye pasos en la escalera, otras veces golpes secos en alguna cañería. También el arrastre lejano de una silla, una puerta que se cierra en otra planta, o ese tipo de ruidos viejos que parecen normales de día y completamente distintos de madrugada. Aquella noche había caído rendida. Había sido un día largo, pero bonito. Era el cumpleaños de su sobrino, el hijo de su hermana Susana, que vive en Gran Canaria. El niño cumplía 3 años, y Elena había pasado más tiempo del normal al teléfono. Primero hablando con su hermana, después riéndose con el pequeño por videollamada de WhatsApp, viéndolo enseñar juguetes, tarta, globos, y esa alegría absurda y contagiosa que tienen los niños cuando todavía no saben medir el tiempo. Se acostó agotada. Y a las 3:17 de la madrugada se despertó de golpe. No sabía por qué. Abrió los ojos con esa sensación incómoda de haber salido de un sueño demasiado deprisa. Durante unos segundos se quedó inmóvil, escuchando. El cuarto estaba oscuro. El edificio, en apariencia, también. Entonces lo oyó. Un golpe muy suave en la puerta, no en el timbre, en la madera, con los nudillos. Tap, tap, tap. Y al mismo tiempo, algo más, como un roce. Como si alguien muy despacio hubiera pasado las uñas por la puerta. Elena contuvo la respiración. Pensó que estaría medio dormida, que quizá había mezclado un ruido del edificio con el sueño, pero volvió a escucharlo, los mismos golpes flojos. Y después una voz, baja, casi un susurro. Elena. Abre la puerta. Se le heló el cuerpo. No era una voz parecida. No era una voz que le recordara vagamente a alguien. Era la voz de su hermana Susana. La misma, exactamente la misma. Con la misma cadencia suave de siempre. Incluso con ese tono contenido, como si no quisiera despertar a nadie del edificio. Elena se incorporó de golpe en la cama y se pellizcó el brazo. Fuerte, lo bastante fuerte como para sentir dolor de verdad. Seguía despierta. Encendió la luz de la mesita y el dormitorio se llenó de esa claridad amarilla y triste que no tranquiliza a nadie. Miró el móvil, las 3:17. Su hermana estaba en Gran Canaria, a varias horas de allí, y además habían hablado esa misma tarde, durante bastante rato. No había ninguna razón, ninguna, para que apareciera en su puerta a esas horas. Volvió a oír la voz. Elena, abre la puerta. Y otra vez, Elena. Abre la puerta. 3 veces, siempre igual. La misma frase, la misma entonación, sin una sola variación.
Eso fue lo que más miedo le dio después, cuando lo recordaba. No sonaba como una persona insistiendo. Sonaba como algo repitiendo una frase aprendida. Elena salió de la cama con las piernas temblando. Caminó despacio por el pasillo, sintiendo el suelo frío bajo los pies, y se acercó a la puerta de entrada. El corazón le latía tan fuerte que pensó que quien estuviera al otro lado podía oírlo. Se puso frente a la mirilla. Miró. No había nadie. El rellano estaba vacío. La luz del descansillo, débil y amarillenta, caía sobre el suelo y sobre la pared desconchada de enfrente. No se veía una sombra, no se veía un pie, no se veía movimiento alguno. Se apartó. Y justo entonces... ¡Bam! 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 10 golpes brutales, seguidos, secos, fuertes, como si alguien quisiera empujar la puerta hacia adentro a base de puñetazos o de hombro. El ruido reventó el silencio del edificio. Elena gritó y retrocedió de golpe. Notó que se le aflojaban las piernas. Quiso pensar, pero ya no podía. Cogió el móvil con manos torpes y llamó a su hermana. Apagado. Llamó a su madre. También apagado. Miró otra vez la puerta, esperando otro golpe, otra frase, otro arañazo. No se oía nada. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió hacer. Llamó a la policía. Cuando llegaron, Elena apenas podía hablar del temblor. Les explicó lo ocurrido como pudo, notando lo absurda que sonaba la historia al salir en voz alta. La voz de su hermana, los golpes, la mirilla vacía. Pero los agentes dejaron de mirarla como si fuese una confusión en cuanto vieron la puerta. Había marcas, arañazos recientes en la madera a la altura de la mano y una zona golpeada, como si alguien hubiera descargado fuerza de verdad contra ella. Aquello ya no era una pesadilla. Los policías despertaron a los vecinos. Fueron llamando piso por piso. Preguntaron a todo el mundo. Revisaron la escalera, la entrada del edificio, la azotea, incluso los trasteros de arriba, por si alguien se hubiera escondido allí. No encontraron a nadie. La puerta de la calle no estaba forzada. Ninguna ventana abierta, ningún indicio de entrada o salida. Nada. Solo un edificio despierto de madrugada, unos vecinos asustados y una puerta marcada desde fuera por alguien que en teoría no había estado allí. Los agentes terminaron marchándose con la recomendación de cerrar bien todo y avisar de inmediato si volvía a pasar algo parecido. Pero para Elena, la noche no terminó ahí. Estaba tan aterrada que pidió a los vecinos de al lado si podía quedarse en el sofá de su salón hasta que amaneciera. Y se quedó allí, sin dormir, mirando cada sombra del pasillo, como si en cualquier momento fuera a escuchar otra vez aquella voz al otro lado de una puerta que ya no sentía suya. Después intentó seguir con su vida. Durante un tiempo pidió a amigas que durmieran con ella. Le costaba acostarse sola, le costaba apagar la luz, le costaba incluso pasar por delante de la puerta de entrada sin mirar los arañazos. Mudarse no era tan fácil, no podía irse sin más. Así que se quedó. Ha pasado casi un año, y aunque ahora vuelve a dormir sola en esa casa, hay algo que no se ha ido nunca. Cada noche, justo antes de cerrar los ojos,
le vuelve el recuerdo. Las 3:17. Los nudillos sonando flojos sobre la madera, el roce de unas uñas y la voz de su hermana exacta, imposible, susurrando al otro lado de la puerta. Elena, abre la puerta. A ver, la historia no puede ser más aterradora, la verdad. A mí hay que recordar que lo que estamos haciendo en Relatos Nocturnos son relatos reales, que la gente nos cuenta. Tenemos amigos, familiares, la gente que nos manda a La Vaca en el Tejado. Sí, nos envían relatos que nosotros contamos, en este caso reproducimos. Exacto. Y la verdad es que cuando yo lo escuché, bueno, primero me aterró la historia, pero es que yo habría caído, porque en este caso es verdad que a la que le sucede todo está en Tenerife y su familia está en Gran Canaria, por lo tanto están en islas separadas, así que no puede estar hablando por la tarde-noche con su hermana y de repente que aparezca, entonces eso sí que le crea la confusión, pero imagínate que estás en la misma ciudad, que de repente aparece tu primo y que podría ser que de repente hayan tocado, además que no han tocado ni siquiera abajo en el portal, sino ya directamente en la puerta. Claro, porque lo que estás diciendo es que una está en Tenerife y la otra está en Gran Canarias, dos islas separadas en hora y media en barco, hora y media. Bueno, un poquillo, ponle 2 horas. Ponle 2 horas. La Fred Olsen en hora y media. Y Sí, un poquito más. Armas tarda un poquito más. Pero sí, ya está más o menos ahí. Pero que bueno, la habría llamado si tuviese una urgencia, algo, no hubiese aparecido. Yo creo que eso fue lo que hizo pararla, ¿no? Y a las 3 de la mañana. Además, que lo primero que hace es llamarla por teléfono. Mira, ese es un dato muy interesante. Justo que sean las 3 de la mañana. Porque en un montón de podcasts tú y yo hemos hablado sobre el simbolismo del número 3. Sí. Como a las 3 de la mañana, incluso se dice que es la hora del diablo, se habla del 3 con la asociación con la Santísima Trinidad y que por eso el diablo a las 3 de la mañana es cuando sale, porque es una forma, una manera que tiene de burlarse. Lo hablamos en el episodio de La Santa Compaña, en el del Portegués en Sevilla. Estuvimos hablando mucho sobre el número 3, ¿no? Esas implicaciones que tiene. Y es curioso que a las 3 de la mañana, justo sea, bueno, 3:17. Y 17 en este caso, sí. Cuando se despierta Elena. Exacto. Pero mira, ahora que has nombrado todo eso, me quiere recordar esta historia a Naaleva, que nosotros tenemos. ¿Es verdad? El episodio creado de Naaleva, que viene a ser pues como esa persona que se hace pasar por familiares o algo, te toca al otro lado de la puerta para que caigas en la trampa. Es curioso porque Naaleva en sí lo que es un espíritu vengativo femenino o un ente o una bruja y ataca principalmente en consecuencia a los hombres, ¿no? Sí, en este caso me refería a eso, ¿no? Hacerse pasar por una voz conocida. Pero al igual que en Naaleva, en este caso encontramos esas garras, esas marcas de garra. Suena mucho a lo que sería un ente tipo Chundail, ¿no? Un ente... exacto. Sí. Ahora, sí que o sea, da miedo saber que pues como cuenta ella, ¿no? Que no es, o sea, no solamente es que podría haber sido producto de su imaginación, sino que realmente hubieron unas garras físicas que quedaron ahí registradas. Claro, porque estuvo la policía y la policía lo vio. O sea, el relato en sí suena ridículo cuando tú lo cuentas. Oye, ¿qué me ha pasado esto? Pero en el momento en que el policía ve los golpes y los arañazos en la puerta, se lo toma en serio. Ha habido una evidencia de que a esa persona le han acosado. Han intentado entrar en su apartamento. Y por eso hacer un registro y un interrogatorio de los vecinos. Un registro del edificio y un interrogatorio de los vecinos. Ahí ha pasado algo. Desde luego que ha pasado algo. No sabemos qué. Ha pasado algo, pero... Y también entiendo que ella no se pudiese ir a otra casa de repente, que todos seguro que hay muchos que están pensando, ¿y por qué no dejó? Yo me hubiese largado de ese piso y ya no volvería más. A ver, tal y como está la situación de los pisos hoy en día... El precio de la vivienda...
Hay Pero, veces que no te queda otra que aguantar y buscar soluciones para seguir en el mismo sitio. pero mira, a mí hay una cosa que también me llama mucho la atención y es un ser, un ente que se hace pasar por un ser querido, un familiar, y llama a tu puerta por tu nombre, haciéndose pasar por ese ser querido con el mismo tono de voz. También me recuerda otra cosita, y es, hay entes demoníacos que lo intentan, lo emplean. De hecho, está recogido como en los 3 días de oscuridad, una de las cosas que no se tiene que hacer es abrir la puerta por mucho que seres queridos o conocidos tuyos llamaran a tu puerta, por mucho que te reclamasen. ¿Por qué significaría tu muerte? Ya que serían entes demoníacas haciéndose pasar por un ser querido para engañarte y apoderarse de tu alma. Sería como un caballo de Troya, ¿no? Entonces, me recuerda mucho a esto, ¿no? También a este tema de los últimos tiempos, que tanto se comenta hoy en día. Es que ahí está el dato, pues de lo más intrigante también, porque puedes pensar, bueno, ha entrado un bromista, ha estado tocando en la puerta, te ha dejado las marcas, te ha pegado el susto y se ha ido, porque además no le ha vuelto a pasar a lo largo de un año, solamente esa vez. Pero la cosa es que no era cualquiera, es que había una persona que hablaba exactamente con el tono de voz y con la cadencia de la hermana, que eso es lo que te deja los pelos de punta, porque dices, no es que fuese alguien gastando una broma, es que ella asegura que estaba hablando con su hermana, o sea, la que oía era su hermana y estaba seguro de ella. Y de hecho lo que pasa es que sentía escalofríos porque no le cuadraba nada de madrugada y todo, y es por eso que le intenta llamar, no le coge el teléfono, llama a su madre, que imagino que está llamando a todos los familiares que puede contactar por saber si ha pasado algo, intentando, yo no sé, a las 3 de la mañana, imagínate, recién despertado del sueño, que yo no sé ni dónde estoy, intentar poner orden en la cabeza y con todo lo que está sucediendo es todavía más complejo. Claro. Y de noche, ¿no? Que va todo, estaba uno como con la mente un poco nublada. Pero ella intenta buscar y a mí eso sí que es lo que más miedo me da. Precisamente de algo que está hablando como un familiar y uno sabe perfectamente cómo es la voz de tu familiar. Y Uno que lo la sabe, está repite acostumbrado. tan bien, tan bien. Pero fíjate una cosa, encima tenemos un hecho de rabia, de ira, de golpes continuos en la puerta, Ujú. golpes cuando no le obedecen a ese, vamos a llamarle ente, a ese ser, porque tal vez sea alguna persona, puede ser, pero de repente empieza a golpear de forma repetitiva la puerta, como queriendo derribarla. Ese nivel de agresividad y ese marcar las uñas denota rabia, ira profunda. Otra de las cosas que quedaría por saber es ¿por qué solo pasó ese día? O sea, además coincide Esa es una muy buena pregunta. con el cumpleaños de su sobrino. No sé si tiene algo que ver, pero digo, Es estuvo el que yo cumpleaños creo del que sobrino. fuera el cumpleaños del sobrino, fue lo único que le salvó la vida, esa coincidencia. Porque de lo contrario, habría hecho lo que habrías hecho tú o lo que habría hecho yo, que es abrir la puerta y morir. Oye, yo no quiero saber lo que ves. A mí lo que Claro, me da, en ese momento de lucidez que tuvo de decir, no puede ser mi hermana, acabo de estar hablando con ella y está en barco a 2 horas y en avión a 40 minutos. Es imposible, ujú, es imposible. No le da tiempo a llegar. Y mi pues hermana no se va a presentar en plena noche sin avisarme. eso es de lo que más miedo me da, porque yo hubiese caído. Si hubiese un familiar cercano, hubiese abierto la puerta, porque nunca sabes, puede haber pasado algo y la abres. No lo sé, que Pero tú habrías caído, habría caído yo y habríamos caído todos si no habrías sido porque precisamente te suelen avisar, ¿no? Ten cuidado. Y Elena tal vez no tenga este conocimiento, pero tuvo la reacción, los reflejos de decir, espera, espera, mi hermana no puede ser. ¿Cómo va a ser mi hermana? Está en otra isla.
No estamos ante una simple llamada en mitad de la noche, sino ante un relato que reúne varios motivos muy antiguos del misterio. Los golpes en la puerta, la voz conocida que no debería estar allí, la sensación de que algo, en vez de presentarse como una sombra, prefiere hacerse pasar como alguien de confianza, en este caso su hermana. Efectivamente, en la tradición hispana, las ánimas no siempre se anuncian dejándose ver, no siempre vemos ese fantasma. Hay veces que lo hacen con sonidos, con golpes, con llamadas que parecen venir del otro lado, en este caso del otro lado de la puerta. Y en otros folclores europeos existe incluso la idea del doble, el Teis, Fetch o Wraith, una presencia que adopta la forma de una persona conocida, aunque esa persona esté en otro lugar. ¡Wow! Sí, porque como hemos visto en algunos otros episodios, las leyendas suelen ocurrir en diversos lugares del mundo. Y es que la explicación más sencilla diría que Elena lleva días durmiendo mal y que el cerebro, pues al despertarse, puede mezclar realidad y percepción, y que hubo una percepción real al lado de la puerta. Pero el detalle más inquietante en este caso no solo es la voz de la hermana, que yo creo que es de lo más inquietante, sino que esa frase que se repite todo el rato y esas marcas físicas que quedan en la puerta. Y ahí el relato cambia, porque si aquello no era alguien, entonces parecía saber perfectamente a quién tenía que imitar para que Elena le abriese la puerta. La chica de la parada del autobús. Esto pasó en Donosti hace más de 20 años, cuando Samuel estaba en primero de magisterio y su hermana Laura estudiaba quinto de derecho. Los dos vivían todavía en casa y aunque llevaban vidas distintas, compartían esa rutina de hermanos que se cruzan a última hora, cenan juntos y se cuentan el día casi por costumbre. Samuel era tranquilo, bastante serio y tenía una vida muy ordenada. Iba a clase, pasaba muchas tardes estudiando en la biblioteca y cogía siempre el mismo autobús de las 9 de la noche para volver a casa. Durante semanas, todo fue exactamente igual. Salía de la biblioteca, caminaba hasta la parada, esperaba unos minutos y subía al autobús. Y casi todos los días, allí estaba ella, una chica joven, sola, esperando también. Siempre en el mismo sitio, siempre de pie, cerca del poste de la parada, mirando hacia la carretera, como si estuviera pendiente de ver aparecer el autobús al fondo. Samuel empezó a fijarse en ella porque coincidían muchísimo. Al principio no le dio importancia. En una ciudad, uno se acostumbra a ver las mismas caras en los mismos trayectos, pero con los días, aquella coincidencia empezó a volverse extraña. La saludaba por educación. Un hola, un buenas noches. A veces, solo un gesto con la cabeza. Ella no respondía nunca, ni una vez, ni lo miraba, como si Samuel no estuviera allí. Y aquello empezó a molestarle. No porque esperara conversación, ni mucho menos. Solo le parecía una frialdad rara, una manera casi ofensiva de ignorar a alguien que al fin y al cabo veía a diario. Pero había otro detalle. Cada vez que el autobús llegaba, Samuel subía. Y cuando se giraba, la chica ya no estaba, ni subía detrás de él. Parecía que desapareciera, sin más. Al principio pensó que quizás subía por otra puerta, o que se movía a un punto que él no veía desde dentro. Luego pensó que tal vez, sencillamente, se marchaba justo antes de que él mirase. Era raro, sí, pero no imposible. Hasta que una noche lo vio. Y ya no pudo darse una explicación fácil. Aquella noche había salido más cansado de lo normal.
Llevaba horas metido entre apuntes y tenía la cabeza espesa. Llegó a la parada casi a la misma hora de siempre, y allí estaba ella otra vez. La misma chica, quieta, callada, mirando al frente. Samuel la saludó por pura costumbre, aunque ya sabía que no iba a contestar. Y como siempre, no obtuvo respuesta. Ni una mirada, ni un gesto mínimo. Nada. El autobús apareció al fondo de la calle, con las luces recortadas en la noche, y se fue acercando despacio. Samuel dio un paso al frente, preparó el bono, y por alguna razón que luego no supo explicar, antes de subir se volvió a mirarla. Y entonces la vio desaparecer. No correr, no apartarse, no esconderse detrás de nada. Desaparecer, como si la figura se apagara, como si alguien hubiera borrado su cuerpo del aire en un solo segundo. Samuel se quedó clavado, con un pie en el bordillo y el otro ya casi en el escalón del autobús. El conductor llegó a mirarlo raro, porque se quedó inmóvil demasiado tiempo. Subió tarde, en silencio, y durante todo el trayecto fue con una sensación helada en el estómago, repitiéndose que tenía que haber una explicación, que habría mirado mal, que estaría cansado, que la luz de la calle, el reflejo del cristal o el sueño le habían jugado una mala pasada. Pero él sabía lo que había visto. Cuando llegó a casa, se lo contó a Laura. Esperaba, por lo menos, que le escuchara en serio, aunque luego le dijera que habría sido una confusión. Pero Laura empezó a reírse nada más oírle describir a la chica y la parada, y eso le sentó fatal. Samuel se enfadó de verdad. Pensó que su hermana se estaba burlando de él, que no le estaba tomando en serio y que lo estaba tratando como a un crío impresionable. Laura, entre risas, intentó explicarse. No se reía porque creyera que Samuel se hubiera vuelto loco. Se reía porque pensaba que él le estaba gastando una broma. Porque esa historia ya existía. Era una historia muy conocida entre estudiantes, sobre todo entre los más viejos. La llamaban así, la chica de la parada. Según la leyenda, era una joven que esperaba cada noche el autobús en aquella zona. Decían que años atrás un conductor borracho la había atropellado allí mismo, cerca de la parada, y que desde entonces su fantasma volvía una y otra vez, como atrapado en el último gesto que hizo en vida. Esperar un autobús al que nunca llegaba a subir. Laura estaba convencida de que Samuel conocía la historia y que había decidido contársela fingiendo que la había vivido para tomarle el pelo. Pero Samuel le juró que no sabía nada, ni de esa leyenda, ni de esa chica, ni de ninguna historia parecida. Y cuanto más insistía, más claro veía que Laura no le creía. Para ella era una broma. Para Samuel no. Nunca consiguió convencerla. Y tampoco quiso volver a intentarlo. Desde aquella noche dejó de coger ese autobús. Empezó a salir antes de la biblioteca, aunque perdiera tiempo, aunque tuviera que esperar más, aunque alterara toda su rutina, con tal de no volver a coincidir con aquella parada a las 9 de la noche. No quería verla otra vez. No quería comprobar si seguía allí. Y, sobre todo, no quería descubrir qué habría pasado si una noche, por algún motivo, la chica hubiera dejado de desaparecer y hubiera subido con él al autobús. ¡Wow! ¡Wow! Potente. Bueno, lo primero que tengo que aclarar es una cosa. Samuel, es una persona que sí se dedica a la docencia, concretamente con chavales pequeños, pero
todos le vacilamos porque tiene mentalidad de ingeniero. Es decir, es una persona súper rígida, súper cuadriculada, que tiene su plan meticulosamente cogido durante todo el día y el hecho de cambiar las rutinas... Le afecta. sí, es una persona además que, ¿cómo decirlo? Siempre intenta encontrar la lógica. Por eso Vale. esta historia le afectó tanto. Yo una cosa que siempre le dije, porque esta historia me la ha contado ya un par de veces, es, Samu, pero ¿por qué no hiciste algo muy simple? Y es preguntar a los conductores de la línea de autobús, Bueno. a ver si ellos habían llegado a ver a la chica en algún momento. Bueno, imagino que no lo preguntaría porque te toman por loco, ¿no? Yo creo que si te sucede algo así, lo primero es Que te contárselo. hoy en día te toman por todo en cualquier momento. O sea, No, digo, hoy, a ver, yo entiendo que lo primero que haga es contárselo a las personas más cercanas, pues imagino a su hermana, si tenía mucha confianza con ella, a los sí, amigos, se tiene los una cuentas. complicidad muy, muy importante. Son dos personas que están muy unidas y se suelen contar todo. Mm. Entonces entiendo que haga eso, pero ya contárselo al del autobús o algo, pues puede pensar que estás mal de la cabeza. Hombre, pero O le puedes no preguntar, sé. oye, la chica esta que estaba aquí, ¿la has visto? O sea, ¿Qué yo chica? No había entiendo. nada, estabas tú solo. Entonces ya me preocupo. Yo lo entiendo porque yo también, una vez que ya se lo has contado a tu hermana, que tu hermana no te cree y encima te dice, es que es lo que más miedo da de todo esto, ¿no? Que realmente la hermana le está confirmando que lo que ha visto debe ser que ha sucedido antes porque se ha convertido en una leyenda que se contaba. Ujú. Por lo tanto, eso sí que es lo que más miedo da, porque dice, ostras, me estás reafirmando todo. Pero entiendo que yo, bueno, yo habría hecho lo mismo, ¿no? De preguntarle tal, pero no sé, fíjate que tú sabes que yo hablo con todo el mundo, me pongo a Sí. hablar a veces demasiado, pero no sé si me hubiese arriesgado a preguntarle al chofer o a gente de ahí, no sé, bueno, sí, no sé, no sé. También en el chofer, cuando entras en los autobuses, tienes prohibido estar hablando con el chofer. Sí, eso es verdad. Y de hecho hay un cartel, pero también es cierto que la mayoría de los choferes suelen ser gente bastante, bastante maja y Sí, casi todos saludan. Cuando tú les saludas te lo devuelven. Y con algunos se pueden... A ver, yo cuando coges rutinariamente una línea, muchas veces efectivamente. conoces al chofer y te saludas y Repites. hablas mínimamente, pero Sí, hablas. sí. En cualquier caso, a mí me da la sensación o me da por pensar que si esta chica fue aquella chica que fue atropellada por aquel conductor que estaba bebido, tal vez aquí sea o bien o un eco emocional impregnado en el tiempo, es decir, Ujú. eh, un hecho dramático muchas veces se queda repetido. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de los eventos paranormales en la casa del asesino del hacha. Ujú. Efectivamente. Entonces, tal vez, a lo mejor lo que está ocurriendo es el momento en el que la chica estaba esperando el bus instantes antes de ser atropellada. Tiene Es pinta, un ¿no? bucle emocional que se repite en el tiempo continuamente. Tiene pinta que está en ese momento que va a subir y nunca termina de subir al autobús. Está Ahora, eternamente esperando a ese autobús. ahora, el pensamiento de, sí, o sea, ponte en el lugar, en este caso de Samuel. Es que has estado hablando todos los días con esa persona. Tú la has Bueno, saludado, tú la has saludado, pero ella ni hablando. te ha mirado. Te ha mirado. Porque ella es como si no le viera, como si no estaría allí, como si estaría en otro tiempo. Es Y eso me llega a otro exacto. hilo mental. Y es que ella tal vez esté ahí. Es que ella tal vez esté esperando ese autobús. Porque tal vez esté en ese limbo en que no sabes si está viva o muerta. Mm. Sí, pero eso, la sensación que te has quedado tú de decir, ostras, es que le he estado hablando todos estos días a algo, a un fantasma, algo había ahí y tú le has estado hablando. Yo entiendo que no quiera coger otra vez esa línea ni estar en la parada, porque
Es algo que no puedes explicar. Puedes pensar, bueno, no ha pasado nunca nada, está ahí, ya está, pero ¿y Da si la cosa miedito, cambia? da miedito. Pero ¿y si cambia a otra cosa? Yo qué sé, a que a lo mejor he visto demasiada película de terror, Pues pero, llévate una barra de hierro y la arreas en los morros si se acerca. pero si desaparece, si es etéreo Como y los no se le puede Winchester. tocar, sí, exacto, llévate sal. Sal, La sal siempre sal. funciona, sal Siempre. gorda. Con la mochila de la universidad, de ostras, pues sí que vas cargado. Sí, no, en realidad llevo una libreta y 5 kilos de sal. Una palanca, Agua agua bendita, bendecida, tres dientes de ajo. las cruces sacando todo, ¿no? Todo lo. Pero Rollo Van sí, Helsing total. esta historia, la verdad es que da miedo. A mí me da miedo, mucho miedo. O sea, yo entiendo que la gente envía los relatos porque realmente envían algo que les haya sucedido. Pero además, Samuel, que sea una persona cercana, que te lo está contando una persona físicamente, a la que conoces y que le da auténtico terror y escalofríos volver a repetir esa historia, eso te transmite todavía más miedo, ¿no? Y tú dices, es que además que eso ha sucedido aquí. O sea, aquí no estamos yendo a Estados Unidos o a otro país o algo, no, no, a esta persona le ha sucedido esto. Y la hermana creo que sigue sin creérselo, ¿no? Ella piensa que sigue siendo una broma. Sí, 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 Sí. sí, sí. Se cree que le vacila. Sí, sí. Pues no estamos ante una simple chica en una parada, sino ante uno de los patrones más antiguos y repetidos del folclore contemporáneo. La aparición que parece completamente normal hasta que desaparece justo cuando alguien intenta acercarse de verdad. En muchos países este motivo se conoce como el de la autoestopista fantasma o también conocida como la chica de la curva. Y en Buah. España lleva décadas contándose con variantes locales. Lo que Que en este pasa, caso, sí. la chica de la curva generalmente lo que hace es avisarte de que estás corriendo un peligro o avisarte de que vas a morir. Ay, qué miedo, eso me da bastante Según la miedito. leyenda, según la Sí, historia. y en ese caso no desaparece cuando te acercas, sino que en ese caso se mantiene y se comunica contigo Sí, también. Pero sí, estamos ahí en este caso todos son mujeres. ¿Qué tenemos las mujeres? Que todas estas mujeres así que asustan, ¿no? Todas estas mujeres fantasmas. Pero el lado del misterio hay que decir que esta chica no hablaba, tampoco reaccionaba, que lo acabamos de contar. Es como si ella estuviese en su limbo, en su mundo, ¿no? No sabemos ni siquiera si lo estaba viendo a él. Estaba repitiendo a lo mejor una acción. un bucle temporal. Y, pero siempre estaba ahí, hasta el instante exacto que desaparece. El último aviso. David vivía en Londres y trabajaba repartiendo paquetes en una furgoneta blanca. Pasaba muchas horas al volante, encadenando direcciones, semáforos, tráfico y entregas. De esas jornadas en las que uno acaba sintiendo que la ciudad entera es un mapa gris que no termina nunca. Aquello ocurrió hace años, en invierno, en una de esas tardes que en Londres parecen noche antes de tiempo. Llovía. No una lluvia fina y llevadera, sino una de esas tormentas frías que convierten el parabrisas en una pared de agua, con el cielo encapotado, ráfagas de viento y truenos lejanos que hacían todavía más pesado el final del día. David ya iba agotado desde mucho antes de subirse a la furgoneta. Su bebé había pasado la noche enfermo, llorando, despertándose a cada rato, sin dejar dormir a nadie más de una hora seguida. Él y su mujer se habían ido turnando como habían podido, levantándose una y otra vez, intentando calmarlo, midiendo fiebre, cambiando ropa. A la mañana siguiente, aún así, tuvo que ir a trabajar. Y al final de la jornada ya no era solo fatiga, era esa niebla espesa
que se mete en la cabeza cuando llevas demasiadas horas despierto y el cuerpo empieza a funcionar por inercia. Solo le quedaba un último reparto. Uno más y a casa. Eso era lo que se repetía. Uno más y a casa. Pero en algún punto del trayecto se despistó. Quizá por la lluvia, quizá por el sueño, quizá por esa costumbre peligrosa de seguir conduciendo cuando ya no deberías hacerlo. Cogió una carretera equivocada. Se metió por una ruta que no era la suya, más oscura, más larga, con menos tráfico y peor iluminada. Tardó en darse cuenta, y cuando quiso corregirlo, ya había perdido tiempo, paciencia y las pocas fuerzas que le quedaban. Seguía conduciendo, con los hombros tensos y la vista fija en la carretera, cuando ocurrió la primera vez. Notó que la cabeza se le vencía hacia adelante. Solo un instante, un segundo, tal vez 2. Y entonces oyó la voz de su padre. «David». Fue tan clara que le atravesó como una descarga. «David, despierta». Pegó un respingo al volante y enderezó la furgoneta de golpe. Las ruedas llegaron a rozar la línea lateral de la carretera. El corazón se le disparó en el pecho y durante unos segundos solo pudo respirar fuerte, intentando entender qué acababa de pasar. Lo único que pensó fue que debía de haberse quedado dormido un instante y que, en ese pequeño hundimiento entre sueño y vigilia, había soñado con su padre gritándole para despertarlo. Era una explicación razonable. Eso se dijo, una mala cabezada, un susto, nada más. Bajó un poco la ventanilla, aunque entró un aire helado que le cortó la cara. Luego puso música. No demasiado alta, pero sí lo bastante como para mantenerse despierto. Necesitaba llegar, terminar el reparto y volver a casa antes de que el cansancio le jugara una mala pasada de verdad. Siguió adelante. Lluvia, limpia parabrisas, asfalto negro, faros deformados por el agua. Y otra vez esa sensación de pesadez insoportable detrás de los ojos. Intentó concentrarse en la música, en las luces de la carretera, en cualquier cosa que lo mantuviera sujeto a la realidad. Pero el agotamiento no avisa 2 veces, solo vuelve, y volvió. No sabe en qué momento exacto se quedó dormido otra vez. Solo recuerda la voz. Mucho más fuerte esta vez, mucho más cerca. «David». Abrió los ojos con una sacudida brutal y casi al mismo tiempo oyó el móvil sonando dentro de la furgoneta. Ese tono insistente, agudo, repetitivo. Lo estaba llamando alguien. Por un instante, su cabeza mezcló las 2 cosas, el grito de su padre y la llamada entrando a la vez. Frenó con torpeza, corrigió la dirección y consiguió mantener el control. Estaba temblando. Miró de reojo el teléfono, vibrando donde lo había dejado, y pensó en cogerlo. Pero no llevaba el manos libres conectado, y no podía ponerse a buscar el móvil con aquella carretera, aquella lluvia y el pulso desbocado. Así que siguió unos metros más, buscando dónde apartarse. Encontró un hueco junto al arcén, lo bastante ancho para detener la furgoneta sin peligro. Aparcó, dejó el motor al ralentí y durante unos segundos se quedó con las 2 manos aferradas al volante, intentando recuperar el aire. Y entonces lo olió. El perfume de su padre. No un olor parecido, no un recuerdo vago. No, era su olor exacto.
ese perfume limpio y seco que había llevado toda la vida, el que se quedaba en su abrigo, en el cuello de las camisas. El interior de la furgoneta se llenó de ese olor de golpe. David sintió un escalofrío que le subió desde la espalda hasta la nuca. Se quedó inmóvil, mirando al frente, sin atreverse siquiera a girar la cabeza. El móvil seguía sonando. Lo cogió por fin. Y al otro lado le dieron la noticia. Su padre había fallecido. David no recuerda bien lo que le dijeron después, ni quién habló primero, ni cuánto duró la llamada. Solo recuerda el momento exacto en que sintió que algo dentro de él encajaba de una forma imposible y terrible. La voz. Las 2 veces. El primer aviso, cuando casi se sale de la carretera. El segundo, cuando volvió a quedarse dormido. Y aquel perfume dentro de la furgoneta, justo antes de saber que su padre ya no estaba en este mundo. Desde entonces, David cuenta esta historia siempre de la misma manera, sin adornarla, sin intentar convencer a nadie. Dice que entiende perfectamente que otros busquen explicaciones. El cansancio, la falta de sueño, la tormenta, el estado mental, el golpe emocional de recibir una noticia así. Todo eso lo comprende. Pero él no duda. Él está convencido de que su padre estuvo allí, que lo despertó, que lo salvó 2 veces en aquella carretera. Y cada vez que llega a esa parte del relato, se le quiebra un poco la voz, se le eriza la piel, y durante unos segundos parece volver a estar allí, en aquella furgoneta detenida bajo la lluvia, con las manos frías, el corazón desbocado, y el perfume de su padre llenando el aire por última vez. ¡Wow! Una historia potente, ¿eh? Bueno, Sí. aquí hay varias cositas que creo que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, tenemos el estado de David, no era el mejor del mundo, evidentemente, Estaba pero agotado. Sí. el hecho de tener, puedes decir, el inconsciente, esa voz de su padre que le avisa no en una ocasión, sino en 2 ocasiones, de que se espabile, de que abre los ojos o se mata, está actuando ahí quizás ese padre que en ese momento ya ha fallecido, como tal vez un guía guardián, un ángel guardián, Pues sí. tal vez. Sí, eso parece, ¿no? Es una persona que lo está despertando del sueño y le está dando el mensaje de que se espabile o se estalla. Porque claro, podemos decir, bueno, pero es que su padre acaba de fallecer. Ya, pero estamos hablando de una línea temporal, terrenal, en este plano. En otros planos, el tiempo no existe. No es lineal como lo tenemos en nuestra dimensión, vamos a decir, que te levantas por la mañana y por la noche te acuestas. Sino que se dice que un alma encarnada puede estar encarnada en varias vidas a la vez, inclusive. Entonces, tal vez el padre sí acaba de fallecer y David no lo sabía. Pero tal vez, solo tal vez, porque lo desconozco por completo, tal vez su padre, habiendo trascendido, siendo ya parte de su cuerpo de espíritus guías, de sus guardianes, le esté previniendo de un peligro, porque la misión de David en la tierra todavía no ha acabado. Efectivamente, sí. Esa es una lectura. Eso sería una lectura, sí. La verdad es que, y después no solamente esos 2 avisos, sino que le llega ese olor del perfume del padre, tan Sí. característico, Sí. como que de alguna forma
está presente con él, ya no solamente a través del sueño, sino que físicamente hay algo que le ha llegado de él y lo rodea y que le recuerda a él. Sí, mira, a mí eso me recuerda más a como si fuera un mensaje del otro lado. O sea, te han dado el mensaje de que tu padre ha fallecido, pero estás oliendo y todavía tienes en el recuerdo reciente y en la furgoneta el olor de tu padre, que no puede ser porque no está y porque de hecho ha fallecido en ese mismo momento. Exacto. Entonces, tal vez puede ser una forma de despedida, un mensaje de despedida, de decir, hey, estoy bien. De hecho, es muy común que cuando un ser querido trasciende, envíe mensajes a sus más allegados. No estamos ante un simple cabezado al volante, cabezazo, quedarse dormido, no, 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 sino ante un tipo de relato que se repite mucho más de lo que parece, el de un familiar que está avisando justo antes del momento de morir de un peligro. Hay que decir que en la investigación sobre duelo y experiencia hacia el final de la vida, que es lo que tú estabas comentando antes, se recogen casos de personas que aseguran haber oído una voz, sentido una presencia, recibido una especie de sacudida en sueños o incluso notado un olor muy concreto ligado al fallecido alrededor del momento de la muerte. Y Misterio Fanático, si quieres que te hagamos un episodio sobre este tipo de eventos, pues nos lo dejas en comentarios y lo iremos desarrollando. La explicación más sencilla diría que David iba agotado, que medio soñó con su padre y que el olor a su perfume quedó grabado por el susto y por la noticia que le llevó justo después, su fallecimiento. Pero desde el lado del misterio, el relato encaja con una idea muy antigua y muy inquietante, distintas formas en las que el fallecido se despide de sus familiares. Por lo que sería posible que pretendía despertarlo y evitar así que se fuese con él. Cuéntanos tu historia.